Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Venom número 256, con guión de Al Ewing y arte de Carlos Gómez. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Torment, quien aparece delante de Dylan. Mientras lo apunta con uno de los guanteletes del Shocker, le dice que irá directo al grano. Se presenta como Torment y le confiesa que ya ha matado a su abuelo. A continuación, indica que ahora está allí para matarlo a él, aclarando que lo hace por la espiral y que debe entenderlo, rematando que no es nada personal. Dylan responde que, si no es personal, entonces lo que hace tampoco lo es, y empuja la puerta con fuerza. Torment consigue introducir su brazo, evitando que Dylan la cierre por completo. Dylan le advierte a Paul que hay problemas. Paul aparece y le dice que tiene un cuchillo, pero Dylan le ordena olvidarlo y usar su peso contra la puerta. Paul lo hace y le pregunta si es cierto lo que ha escuchado, pero Dylan lo interrumpe y le pide que le rompa el brazo. Desde el otro lado, Torment resiste la presión y declara que han cometido un grave error, afirmando que no necesita apuntar para matarlos a ambos. Paul reacciona y le ordena que se agache mientras levanta el cuchillo, para luego clavarlo en el guantelete del Shocker. En el instante siguiente, la energía que emergía de él se descarga violentamente al entrar en contacto con la hoja, provocando una explosión que destroza la entrada y lanza a ambos hacia atrás. Dylan reacciona desconcertado, y Paul explica que ese objeto tenía un capacitor interno y que el cuchillo propició un cortocircuito. Mientras Torment recoge el cuchillo del suelo, Paul le grita a Dylan que debe huir. Dylan intenta negarse, pero Paul le aclara que él es el objetivo y que puede mantener ocupado a Torment, urgiéndolo a moverse de inmediato y a correr. Mientras tanto, Torment se pone de pie y le dice a Paul: solo para que lo sepas, quien sea que seas, podrías haber sobrevivido a esto. Antes de que pueda reaccionar, Torment sujeta a Paul por la cabeza desde atrás y le clava el cuchillo con violencia en el abdomen, perforándoselo. ¿Por qué escogió usar ese cuchillo? No me queda claro. Supongo que fue para darle mayor dramatismo a la escena. Paul se queda inmóvil y Torment agrega: no estás en la espiral. No estás en la espiral de nadie. Nunca he conocido a una persona tan desconectada. No eres el padre de nadie, ni el amor verdadero de nadie, ni la familia de nadie. Así que lo único que podrías ser para mí, para cualquiera, es un estorbo. Dylan irrumpe y le exige que se aleje de inmediato, mientras lo ataca con una descarga de energía. Paul reconoce el artefacto. Es el dispositivo de Jackpot, el que solía usar Mary Jane cuando utilizaba ese nombre. Dylan explica que lo encontró entre sus cosas y asume que está arreglado, pero Paul le advierte que no lo está del todo y que sigue siendo peligroso, pidiéndole que se lo quite. Pero Dylan mantiene el dispositivo activo y se transforma en un cactus. Lo intenta de nuevo, pidiéndole que funcione y le dé algo útil, mientras Torment vuelve a apuntarle desde el fondo. El dispositivo se activa otra vez y dispara un rayo que genera vidrio, atrapando momentáneamente a Torment con él. De inmediato se vuelve hacia Paul y le dice que deben llevarlo a un hospital, pero Paul responde que no cree poder moverse y le recuerda que el atacante no se interesa por él. Añade que el vidrio no lo detendrá y le ordena que huya por la escalera de incendios y busque a Mary Jane. Dylan se niega a abandonarlo, pero la estructura de vidrio comienza a resquebrajarse mientras Paul le grita que corra antes de que sea tarde. En ese instante, Torment rompe la barrera y emerge, declarando que ya es demasiado tarde y que Dylan forma parte de la espiral de Eddie Brock porque es su familia. Él es toda la familia que le queda, por lo que debe matarlo primero. Dylan apenas puede moverse. Un pedazo de vidrio se le ha incrustado en la pierna y Torment señala que huir es difícil con algo así. Aún así, le permite intentar escapar mientras amenaza con dispararle otra vez, pero lo interrumpe y le dice: no puedes, no antes que yo. Yo soy su familia. In loco parentis dijiste. La familia primero. Torment replica que él no está en la espiral, pero Paul lo refuta diciendo: entonces tu espiral está mal. ¿Por qué? Yo moriría por ese chico. ¿No es eso familia? Torment se queda pensando un momento y luego le dice que respeta la lógica de su argumento, pidiéndole que cierre los ojos mientras le apunta en la cabeza. Pero un disparo de telaraña impacta contra su brazo, haciendo que dispare hacia otro lado. Spider-Man desciende junto a Venom y Carnage y le grita:
Oye, métete con alguien de tu tamaño. Torment responde que hará como le indica, y dispara contra ellos haciéndolos caer al mismo tiempo. Carnage, recuperándose, le reclama a Spider-Man por siempre hacer ese tipo de bromas, pero Spider-Man responde que Torment estaba a punto de matar a un hombre, y que, si ahora está centrado en ellos, eso es algo bueno. Sin embargo, su atención se desvía de inmediato al descubrir a Paul tendido en el suelo. Alza la voz diciendo que hay un hombre caído, pero Venom se adelanta y le pide que los deje pasar. Venom se inclina sobre el cuerpo de Paul y lo llama mientras éste, apenas consciente, menciona a Dylan, indicando que logró adelantarse, pero insiste en que Venom y Mary Jane deben actuar. Spider-Man se acerca también y le dice que lo que necesitan es llevarlo a un hospital, pidiéndole que resista. Paul, agonizando, responde: No, yo no importo. Yo nunca. De pronto, su voz se apaga y se queda en silencio. Spider-Man repite que le pidió que aguante, pero Carnage corta el momento y le dice que Paul ya está muerto. Ellos reconocen la muerte, se ha ido. Y le pregunta si dijo algo acerca de Dylan. Venom, apretando los dientes, lo confirma. Y sale del lugar de un salto, atravesando la pared, desesperado por encontrarlo. Spider-Man intenta detenerlo, pero Carnage lo interrumpe y les pide que no se detengan, señalando que Venom posee un vínculo psíquico con Dylan, y que eso les permitirá seguir su rastro. Sin embargo, al ver por el agujero en la pared, reconoce que ya es demasiado tarde, porque han desaparecido. Aún así, insiste en que el rastreador de Spider-Man puede localizar a Torment antes de que mate a alguien más, antes de que mate a su hijo. Añade que lamenta la pérdida de su amigo, pero ese no es el momento adecuado para el duelo. Spider-Man responde: No era mi amigo, era él. Era un ser humano que hizo lo mejor que pudo. Pero supongo que eso no importa, ¿verdad? Tienes razón, Eddie. Tenemos que movernos, porque realmente necesito golpear a alguien. Sí, amigos, esas fueron las últimas palabras de Peter hacia Paul. No importa. Y ahí lo dejan al pobre, tirado en el suelo de lo que una vez fue su hogar. Vaya forma de despedirlo. Mary Jane tampoco hizo nada. Si quieren saber qué más opino de esto, esperen a los comentarios del final del video. Por su parte, Torment continúa buscando a Dylan. Se lleva la mano al rostro y comenta que puede percibir su rastro como una espiral, como bucles de familia que se manifiestan ante él, como una línea eléctrica en el aire que lo punza, una línea de dolor que puede seguir. Sin embargo, su rastro se interrumpe, ya que no puede atravesar el asfalto, lo que lo lleva a concluir que Dylan está debajo de sus pies, pero no sabe dónde exactamente. De pronto, Eddie interviene, diciéndole que su hijo conoce las alcantarillas como la palma de su mano. Porque él lo obligó a hacerlo. Mientras se arroja sobre él, agrega que no estuvo allí para darle la vida que necesitaba, asegurando que cargará con eso el resto de sus días. Aún así, afirma que ahora está ahí para él. Spider-Man intenta detenerlo, pero Eddie continúa. Iba a matarte de todas formas, por mi tío, mi tía, mi padre. Odiaba a mi padre. Así que imagina lo que voy a hacerte a ti, ahora que has amenazado a alguien que amo. Torment se prepara para defenderse, pero a Eddie ya nada le importa. Nada podrá detenerlo. Excepto, por supuesto, su amigable vecino Spider-Man, quien lanza una telaraña y aparta a Torment en el último segundo. Carnage ruge de furia, pero Spider-Man tiene otro de sus momentos más característicos y le responde: He visto suficiente muerte, Eddie. No más. Ni siquiera este pedazo de basura, mientras esté aquí para detenerlo. Esta cosa va a pagar por todo lo que ha hecho. En un tribunal. No asesinamos gente en la calle, sin importar lo que tú o tu nuevo amigo piensen al respecto. ¿Está claro? Mientras dice eso, dispara más telarañas, envolviendo las manos de Torment, pero se olvidó de que aún tiene puesto el guante del Shocker. ¿Será que la muerte de Paul le afectó el cerebro? Obviamente, Torment activa el guante mientras le dice: Tan claro como el cristal. Y libera una onda de energía que lo libera a la vez que envía a Spider-Man y a Carnage volando por los aires, despedidos en ambas direcciones. En medio de la descarga, le dice a Spider-Man que lo dejará con vida y que lo mejor de su espiral aún está por venir. Todavía no es su turno.
Mientras tanto, en otro lado, Dylan permanece en las alcantarillas, resistiéndose al impulso de intervenir en la pelea que se desarrolla encima de él, como si pudiera hacer algo con la pierna como la tiene. En eso, Venom irrumpe violentamente, atravesando una de las paredes. Le indica que tomaron la ruta más rápida e intenta urgirlo a moverse, pero en ese mismo instante, el dispositivo en el brazo de Dylan comienza a activarse y le dispara una descarga de energía que lo electrocuta, mientras le grita: ¿Dónde carajos estabas? Este maníaco vino a la puerta y nos atacó. Apuñaló a Paul como si no valiera nada, como si no fuera nada. Haciendo énfasis en eso de que no valía nada. Luego agrega: ¿por qué tú no estabas ahí? Por tu culpa. Él podría estar muriendo ahora mismo. ¿Por qué no estás ahí? Si está vivo, ¿por qué no estás? ¿Por qué no estás? Dylan comprende que Paul ha pasado a mejor vida y no puede evitar llevarse las manos al rostro y empieza a llorar, mientras dice: Lo malogré todo. Venom abraza a Dylan, intentando consolarlo, mientras que, en otra parte, Carnage le pregunta a Spider-Man si de verdad quieren tratar a Torment con tanto cariño. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Mundo Geek Freaky. Eddie le recuerda que ese hombre mató a la mitad de su familia y añade que no fueron los primeros. Ya había matado a más gente antes. Agrega que ahora va tras Dylan y le exige una razón para dejarlo con vida. Spider-Man le responde con otra babosada. Le dice que son 2 contra 1 y que Torment solo cuenta con un guante del Shocker, por lo que no podrá ganar. Mientras dice eso, se mueve con rapidez y golpea a Torment con ambas piernas, arrojándolo al suelo. Spider-Man reconoce que Paul y la familia de Eddie son solo las pérdidas más recientes. Alude a la cantidad de desapariciones y casos sin resolver que podrían estar vinculados a Torment. Sin embargo, afirma que es su responsabilidad llevarlo ante la justicia y darle a todas sus víctimas, incluidos los sobrevivientes, el final que se merecen. Finalmente, advierte que si Eddie intenta matarlo, eso también lo arrastrará a él, y que él lo sabe. Eddie se deja convencer y le responde que, por ahora, deben capturarlo con vida. Pero no puede terminar la frase, ya que Carnage abandona su cuerpo, mientras le dice: Oh, Eddie, ¿de verdad no pensaste que te dejaría terminar esa estúpida frase? ¡Lo capturaremos vivo! ¡Lo capturaremos vivo! Cuando sabes lo mucho que tu amigo Carnage necesita matar. He intentado ser paciente, Edward. Dios, ¿cómo lo he intentado contigo? Pero simplemente no entiendes mis necesidades. Eddie, mientras cae al suelo, le responde señalando que sin él, Carnage morirá. Pero Carnage revierte la afirmación diciéndole: No, Eddie, tú morirás sin mí, como estás demostrando ahora mismo. Mientras que yo solo moriré si me quedo sin un huésped. Y tú ya no eres el huésped con más potencial. Rápidamente se lanza sobre Torment, y, mientras se fusiona con él, le dice: Quédate quieto, Torment. Creo que este podría ser el comienzo de una bellísima amistad. Finalmente, en el 6º número del evento, vemos lo que ya se veía venir. Torment y el simbionte de Carnage se han unido. Yo pensaba que se uniría a Paul. En fin. Y se nos cuenta que esta historia continuará en Amazing Spider-Man número 26. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me dejó con una sensación bastante pesada. O sea, se siente como que todo gira alrededor de una cosa muy clara: la muerte de Paul. Y sí, fue lo que más me impactó, aunque, siendo honestos, ya se veía venir a leguas. Siento que mucha gente literalmente estaba esperando que eso pasara. Pero lo más fuerte no es solo que muere, sino como todos le caen encima. Spider-Man también aprovecha aquí para darle de palo con sus comentarios. Dylan también, de taquito, aunque al final derramó lágrimas. Pero igual, se siente como que todo el mundo le dice a Paul que es un don nadie. Torment, sobre todo, es el que más insiste en eso, y lo hace de una forma bastante fría. De verdad, este evento debió haberse llamado algo como La muerte de Paul, porque siento que es lo que la gente más va a recordar al final de todo. Pero bueno, al menos este sí tuvo un final.
no como Shay, que simplemente la dejaron de dibujar y punto. Y no sé, siento que al menos eso se merecía a Paul, ¿no? Por toda la fama que obtuvo durante todo el tiempo. Hasta me animé a leer sus últimas líneas como homenaje. Por otra parte, el conflicto de la espiral sigue siendo algo interesante, y Torment, como villano, funciona por esa lógica retorcida que tiene, pero también siento que cada vez va de mal en peor. O sea, ahora necesita cuchillos de cocina. Es raro. También está todo el caos del dispositivo de Jackpot, que solo empeora la situación. ¿Será Dylan el nuevo Jackpot? Yo pensaba que Paul se iba a unir a Carnage, pero no le atiné. Y lo de Mary Jane, de verdad me sorprende que no haya hecho nada. Podría haber intentado dejar que Venom lo posea para curarlo, como ha hecho muchas veces a lo largo de los años, curando a sus huéspedes. El mismo Eddie está vivo gracias a que se unió con Carnage. No le costaba nada intentarlo si hubiese querido salvarlo, pero lo miró un segundo y luego lo dejó tirado. Y Spider-Man, siento que aquí sus disparates estuvieron en su clímax. O sea, ¿a quién se le ocurre atrapar el guante del Joker con telarañas? Lo de Carnage era obvio, sí, pero ahora quedan muchas dudas. ¿Se quedará con Torment? ¿Vendrá Cletus a recuperarlo? ¿Veremos más simbiontes? ¿Qué demonios está haciendo Flash? ¿Tomando el té con las tías? No sé, pero con todo esto, la verdad me deja pensando. ¿Alguien va a mover ficha para arreglar este desastre? ¿O ya es demasiado tarde? ¿Vendrá The One Above All a salvar a Paul? No lo creo. Así que la pregunta más importante ahora es, ahora, sin Shay ni Paul, ¿a quién atacarán los haters? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.